¿Puedes adivinar quién es el superhéroe más famoso y poderoso de todos los tiempos? Hoy en día hay muchos entre los que escoger. Superman, Wonder Woman, Batman, Hulk, Spider-Man, Capitán América y Iron Man, por nombrar algunos. Por definición, estas figuras de fantasía son valientes, fieles, intrépidas y encarnan luz y esperanza. Se han transformado desde el reino del mito, la leyenda y la fantasía en personajes exuberantes que cautivan nuestro mundo a día de hoy a través de la radio, las películas, la televisión y los juegos electrónicos. ¿Quién es el más popular y poderoso de todos ellos? Bueno, no lo sé. Supongo que se podría debatir eternamente porque recuerda, son simplemente personajes de ficción. Nada de ellos es real. Pero me gustaría hablarte sobre uno de mis superhéroes preferidos desde siempre. Y él es de verdad. No hay nada ficticio sobre él. Es de verdad de la buena. Como todos los superhéroes, es valiente, fiel, intrépido y encarna luz y esperanza. Representa los mejores atributos de la humanidad y la máxima fuerza para el bien imaginable. Él nos representa en nuestra mejor forma. Es un ideal de los verdaderos valores y moral humana. Y es un humano de carne y hueso, uno de nosotros, no un icono lejano, una figura de fantasía. Su abnegación, compasión y el deseo de hacer siempre lo correcto son rasgos de los que todos podemos aprender y aspirar a conseguir. Así que presta atención para escuchar sobre uno de los mayores superhéroes de la vida real que nuestro planeta ha visto nunca. Y quizás, solo quizá, descubriremos los secretos sobre cómo desarrollar algunos de estos atributos de superhéroe nosotros mismos. Daniel. El nombre de este superhéroe de Dios trae imágenes vividas a nuestras mentes. Sueños de imperios mundanales, estatuas de oro, hornos feroces, fosos de leones, cuernos, bestias, ángeles poderosos comunicando misteriosas profecías sobre el fin de los tiempos, el levantamiento y la caída de grandes imperios a lo largo del tiempo. Pocas personas han tenido más acción acumulada en una sola vida que Daniel. Hoy vamos a mirar la vida y tiempos de Daniel y considerar el mensaje especial que tiene para nosotros hoy. Esta es la historia de Daniel. Retrocedemos hasta el año 605 a.C. Un gran rey guerrero babilonio, Nabucodonosor, tomó el camino de la guerra. Se dispuso a invadir Jerusalén. De hecho, la Biblia nos dice que este antiguo rey hizo 3 invasiones a Jerusalén. 3 veces lideró a su poderoso ejército a 1500 kilómetros de Babilonia, a través del creciente fértil hasta Jerusalén. Y cada vez infligió un castigo más severo. En su primer viaje, en el 605 a.C., se llevó de vuelta a casa muchos de los preciosos utensilios que encontró en el templo de Salomón. Y además, él y sus tropas se llevaron de rehenes a un número selecto de jóvenes judíos. Y Daniel estaba entre esos prisioneros. Daniel y sus compañeros cautivos fueron llevados al norte desde Jerusalén a lo largo de la costa mediterránea, después al este a Carquemis y sudeste a lo largo del río Éufrates, y finalmente a Babilonia, ubicada cerca de la actual ciudad de Bagdad en Irak. El viaje cubrió más de 1500 kilómetros y probablemente duró unos 2 meses. En el fondo, ellos sabrían que seguramente no volverían a ver sus hogares o a sus familias nunca más. Una cosa que se puede decir sobre una larga y forzada marcha como aquella: o te rompe o te define. Y para cuando Daniel llegó a Babilonia, había tomado varias decisiones muy importantes. Bien, si crees que vives en un ambiente de mucha presión, si crees que tienes que triunfar en un mundo hostil y muy secular, entonces querrás conocer a Daniel y te interesará mucho lo que pasó después. ¿Sabes? Él llegó a alturas increíbles y lo hizo en una tierra extraña.
Sus captores hicieron todo lo posible para reprogramarlo, pero él acabó reprogramando la historia. Como joven brillante de la nobleza de Jerusalén, Daniel había sido escogido para servir en el palacio de Nabucodonosor. Los babilonios querían reentrenarlo, reeducarlo y reprogramarlo. Finalmente, querían que adorase a sus dioses y representara sus intereses. Algunos de los jóvenes reeducados serían enviados a gobernar partes del vasto imperio babilónico. Esa es la situación en la que se encontró Daniel, caminando en las sombras de los gloriosos templos y palacios de Babilonia. Estaba rodeado de una cultura ajena y muy seductora, con valores muy diferentes. Y sus captores estaban decididos a que sus valores se convirtieran en los de él. Querían meterle a Babilonia dentro suyo. Y Babilonia lo tenía todo. Era atractiva y tentadora para una mente joven y brillante. Babilonia era una sociedad avanzada y altamente desarrollada, innovadora y sofisticada. En aquel entonces ya sabían cómo resolver ecuaciones cuadráticas, recíprocas, cuadrados y raíces cuadradas, cubos y raíces cúbicas. De hecho, eran tan avanzados que parte de su sistema ha llegado hoy hasta nosotros. Ellos fueron los que implantaron los 60 segundos de un minuto, los 60 minutos de una hora y los 360 grados de un círculo. Y los astrónomos babilónicos también eran líderes mundiales. Habían registrado cuidadosamente eclipses y sabían cómo interpretarlos y predecirlos. También habían introducido letras de cambio, pagarés, recibos, cartas de crédito, el interés compuesto e incluso un sistema de cheques. Pero Babilonia también era líder mundial en otro tipo de conocimientos y prácticas. Las artes oscuras, magia, mitología pagana, astrología. La adivinación y la hechicería habían impregnado la sociedad. Daniel estaba rodeado de toda esta cultura nueva, emocionante y seductora, con valores muy diferentes. Y ese es un desafío al que nos enfrentamos muchos de nosotros actualmente. Estamos rodeados por una cultura que es cada vez más secular. Los valores que vemos promovidos alrededor nuestro son, con frecuencia, opuestos a los nuestros. Las demandas de un mundo materialista tienden a suprimir la vida espiritual. Con las imágenes gráficas tan deslumbrantes que nos rodean, Dios generalmente queda fuera del dibujo. Así que la pregunta es, ¿cómo nos aferramos a los valores importantes en un entorno hostil? ¿Cómo mantenemos nuestra fe en medio de Babilonia? Sorprendentemente, Daniel logró hacer eso, contra todo pronóstico. Prosperó en un entorno hostil. Después de todos los intentos de reprogramarlo, su fe seguía en pie. Sus valores seguían en pie. Creo que este joven hebreo tiene mucho que contarnos sobre el éxito espiritual en un entorno secular. Así que veamos lo que le sucedió a Daniel en el exilio. Había un plan para Daniel y algunos de los cautivos más prometedores. Esto es lo que dice en Daniel capítulo 1, versículo 5. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Daniel y sus amigos hebreos iban a tener lo mejor de Babilonia. Eran privilegiados, pero había trampa. Esto no es solo amabilidad. Es una estrategia deliberada para convertir a Daniel y sus amigos en babilonios de pies a cabeza. Muchos de esos alimentos violaban los principios y normas de salud de sus creencias religiosas. Habían sido declarados impuros en las Escrituras y gran parte de ellos habían sido ofrecidos a los ídolos. Y seguro que el vino embriagador no está en la lista de aptos. Las leyes que Dios dio a los hebreos contenían instrucciones sobre la dieta y se habían convertido en parte de la identidad de Daniel. Los babilonios, en realidad, estaban diciendo: come como nosotros, atente a nuestras costumbres. Y como dice el dicho, a caballo regalado no le mires el diente. Un cautivo tiene que comer lo que le ponen delante. ¿Quién eran
estos exiliados que rechazaban los manjares del propio rey. Entonces, ¿qué iba a hacer Daniel? Bueno, esto es lo que hizo. Veamos Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Me encantan esas 5 palabras. Daniel propuso en su corazón. Se decidió, resolvió que le sería fiel a Dios. Se hizo un propósito. No iba a perder su identidad poco a poco. No iba simplemente a quedarse callado. Daniel le preguntó al mayordomo principal si podía comer otra cosa. Este hombre se opuso. Tenía miedo de cambiar el menú que el rey había ordenado. Pero aquí Daniel mostró su verdadera cara. Este joven propuso lo que quizás sea el primer estudio dietético comparativo del mundo. Esto es lo que dice Daniel capítulo 1, versículos 12 y 13. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué estaba diciendo aquí Daniel? Decía que él y sus amigos estarían mejor si se adherían a los principios de Dios y seguían la dieta que él había prescrito. Y además Daniel dijo que podía demostrarlo. Podía demostrarlo en 10 días. El mayordomo aceptó a regañadientes. Se sirvieron 2 menús durante 10 días, y al final de ese período, Daniel y sus amigos se veían más saludables que todos los demás. Les estaba yendo muy bien sin todo ese vino y comida para ricos. Daniel tiene algo importante que enseñarnos aquí. Cuando sus valores sobresalieron un poco entre la multitud, él no se disculpó, no inventó excusas. No le avergonzaba ser diferente. No, Daniel confiaba en que el camino de Dios era el mejor. Los principios de Dios producen el mejor tipo de vida. Daniel estaba seguro de eso. Si el camino de Dios era el mejor en Jerusalén, sería el mejor en Babilonia. Así de sencillo. ¿Qué podemos hacer para mantener fuerte nuestra fe en medio de Babilonia? En primer lugar, confiar que el camino de Dios es el mejor. Si el camino de Dios es simplemente un puñado de normas, si aceptas su voluntad solo porque tienes que hacerlo, entonces te conformarás a otra cosa cuando tengas que hacerlo. El camino de Dios es el mejor para ti. Créetelo. Convéncete de eso. Si lo haces, te mantendrás en pie en cualquier entorno. Veamos ahora otro desafío al que se enfrentó un joven Daniel en Babilonia. Una noche, el rey Nabucodonosor estaba despierto, preocupado por un sueño que había tenido y que no podía recordar. Parecía importante, parecía que significaba algo. Y por más que quería, no podía recordar lo que había visto. Así que, por la mañana, el rey llamó a sus sabios, sus encantadores, sus hechiceros y astrólogos. Quería saber qué significaba su sueño. Ellos respondieron con confianza, «Cuéntanos tu sueño y lo interpretaremos». Pero Nabucodonosor respondió, «No, decidme vosotros qué he soñado». Pensó que si eran tan buenos resolviendo misterios e interpretando sueños, entonces también debían ser capaces de decirle lo que había soñado. Los sabios palidecieron. No podían meterse dentro de la cabeza del rey. No podían decirle al rey lo que había soñado. Nadie podía hacer eso excepto los dioses, dijeron. Y ellos no viven entre los hombres. Bueno, al rey Nabucodonosor no le gustó que lo decepcionaran. Así que mandó ejecutar a todos los sabios. Eso incluía a Daniel y sus amigos, aunque no estaban presentes. Al oír que los soldados estaban de camino, Daniel oró fervientemente a Dios. Le oró al Dios que revela las cosas profundas y secretas. Él oró por una respuesta. Y entonces Daniel se levantó y pidió ver al rey. En efecto, Daniel consiguió una audiencia con Nabucodonosor. Y esto es lo que le dijo, tal como está registrado en Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28. El misterio que el rey demanda
Ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Daniel realmente no tenía la respuesta para el rey. Él no afirmó poseer un conocimiento secreto como hicieron los otros sabios. No afirmó tener poderes especiales. Pero sí conocía a un Dios celestial que revela secretos. Conocía a un Dios que tenía las respuestas. Y en ese fatídico día, Daniel, el hebreo cautivo, procedió a contarle con precisión a Nabucodonosor lo que había soñado. El rey había visto la imagen de un gran hombre de metal, hecho de oro, plata, bronce y hierro. Había visto cómo una piedra se estrellaba contra los pies de la estatua y rompía toda la imagen en pedazos. Entonces Daniel le dijo a Nabucodonosor que en este sueño Dios le estaba dando un vistazo del futuro. De hecho, le estaba mostrando el amplio espectro de la historia hasta llegar al clímax de la historia de la Tierra. La imagen representaba la futura sucesión de imperios, de Babilonia a Medo-Persia, a Grecia y a Roma, y luego a la época de la Europa moderna. Esa piedra representaba el reino de Dios que nunca será destruido. Esta es una de las profecías más notables de la Biblia. Abarca miles de años de historia mundial y describe la sucesión de los imperios del mundo con una precisión asombrosa. Daniel llegaría a tener un puesto de honor y confianza en el gobierno de Nabucodonosor, y lo consiguió al no esconder su fe, al no comprometer sus valores. Lo consiguió mostrándole a la gente de su alrededor que Dios tiene respuestas. No creas que la verdad de Dios se encoge porque estés rodeado de Babilonia por la ciudad secular. Dios aún tiene respuestas. La verdad de Dios aún es relevante. Así que cuando sientas que las murallas de Babilonia se cierran sobre ti, recuerda: primero, cree que el camino de Dios es el mejor. Segundo, muéstrale a la gente que Dios tiene respuestas. Veamos ahora otro desafío al que se enfrentó Daniel durante su exilio en Babilonia. Más tarde vemos que Daniel aparece entre los gobernadores del rey Darío. Ahora bien, esto es un hecho notable, porque Darío era medo. Él gobernó el imperio medo-persa. Ese es el imperio que derrotó y sucedió a Babilonia. La mano derecha de un rey no se suele quedar cuando el reino se derrumba o es derrocado. Por lo general, tiene suerte de mantener la cabeza. Pero Daniel se había convertido en un consejero tan valioso que mantuvo un lugar en la corte aún después de la caída de Babilonia y de la llegada al poder de los medos y los persas. De hecho, Daniel se convirtió en uno de los 3 hombres más poderosos por debajo del rey Darío en todo el imperio medo-persa. Esto es lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, esta idea no le entusiasmó a todo el mundo en la corte. Los oficiales de alto rango, de hecho, estaban cada vez más celosos de este extranjero entre ellos, de este extranjero que había ascendido a un puesto tan alto. Empezaron a conspirar contra él. Buscaron algo de lo que acusarle, alguna indiscreción, alguna forma en la que hubiera usado su posición para beneficio personal, pero no encontraron nada. Por eso se centraron en su religión. Quizá podían usar eso para atrapar a Daniel. Quizá pudieran hacerlo tropezar con la religión. Daniel nunca formó parte de la adoración a ídolos. Él siempre había adorado a un único Dios, el Dios del cielo. Así que estos oficiales tendieron cuidadosamente una trampa para el hebreo. Un día se acercaron al rey Darío con una sugerencia halagadora. ¿Qué tal tener un mes del rey Darío? Todas las peticiones deberían ir dirigidas al monarca durante este período de 30 días. Cualquiera que orase a otro dios u hombre debería ser arrojado en un foso de leones. Darío pensó que ese era un buen gesto de lealtad, así que firmó el decreto en ley. Pronto,
Daniel escuchó sobre el decreto y se dio cuenta de que tenía un problema, un gran problema. Él no podía orarle a Darío más de lo que podía orarle a un tronco. Pero, ¿qué debía hacer? Solo era un mes. Seguro que el Dios del cielo podría vivir sin sus oraciones en ese tiempo. Tal vez podría simplemente esconder el hecho de que le estaba pidiendo a Jehová, el Dios verdadero, y no al rey Darío. Esto es lo que el registro dice que hizo Daniel al llegar a casa. Se encuentra en el capítulo 6 y versículo 10 del libro de Daniel. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Oraba y daba las gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Observa su valentía, observa su fe. Daniel le oró al Dios del cielo. No estaba presumiendo, no estaba haciendo un espectáculo de su fe. Estaba simplemente siguiendo su costumbre. Esa era la costumbre de Daniel. Era lo que llevaba años haciendo. Orarle al Dios que se había revelado a sí mismo de una manera tan especial en ese templo de Jerusalén. Él había orado al Dios del cielo cuando era un joven llevado al exilio. Había orado al Dios del cielo cuando le presentaron los manjares del rey. Había orado al Dios del cielo cuando se enfrentó a la ejecución junto con los sabios. Había orado al Dios del cielo cuando los imperios se derrumbaron y los reinos cambiaron de manos. Y todavía oraba firmemente de cara a Jerusalén. Para Daniel, era una cuestión de principios. No iba a negar a su Dios para cumplir con un decreto arbitrario. No, él simplemente viviría su fe como solía hacerlo antes. Esos oficiales celosos se dieron cuenta. Lo vieron en su ventana y se apresuraron a ir a la corte para denunciar su violación. El rey Darío quedó consternado cuando supo que su amigo de confianza, Daniel, había sido pillado. Se dio cuenta demasiado tarde de la verdadera intención de ese decreto, pero no podía cambiar la ley real. Así pues, Daniel fue echado al foso de los leones. Pasó una noche entera con estas bestias hambrientas. Pero por la mañana, un ansioso rey Darío lo encontró aún en pie, sano y salvo. Así es como Daniel lo expresó, y está registrado en Daniel, capítulo 6 y versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. ¿Cómo mantenemos fuerte nuestra fe en medio de Babilonia? Hacemos lo que hizo Daniel. Nos enfocamos en agradar a Dios. Ahora bien, eso puede parecer sencillo, pero el foco es muy importante. Porque muchas veces nuestro foco es hacia otras personas. Nos preocupa qué piensan de nosotros. Nos preocupa qué pueden estar cuchicheando a nuestras espaldas. Nos preocupa ser excluidos o menospreciados. En un entorno muy secular, muchas veces enfocamos un ojo hacia Dios y el otro a la gente de nuestro alrededor. Pero Daniel oró con ambos ojos puestos en el Dios del cielo. Su foco era verdadero, su corazón era fuerte. Él se enfocó en agradar a Dios, no a sus compañeros celosos. Eso es lo que le dio sentido y estabilidad a su vida. Así es como sobrevivimos y prosperamos en medio de Babilonia. Primero, creer que el camino de Dios es el mejor. Segundo, creer que Dios tiene respuestas. Y tercero, enfocarse en agradar a Dios. Haz esto, y llegarás a saber por ti mismo que en cualquier situación, en cualquier ambiente, Dios es fiel. Daniel nos enseña cómo mantener intacta la fe, incluso siendo un exiliado, incluso después de la caída de Jerusalén, incluso después de que todo su mundo se derrumbara. Su fe seguía en pie, sus valores seguían en pie. ¿Aún te mantienes en pie a día de hoy? ¿O sientes la presión? ¿Te notas agotado? ¿Ha flaqueado tu fe últimamente? Si te estás tambaleando en lugar de mantenerte en pie, por favor, comunícate hoy con el Dios de Daniel. Decide mantenerte en pie con el Dios que revela secretos, el Dios que planea el futuro, el Dios que puede mantenernos a salvo incluso en el foso de los leones. Decide eso en tu corazón ahora mismo mientras oramos.
Amado Padre, gracias por darnos el brillante ejemplo de Daniel en las cortes de Babilonia. Gracias por ser digno de confianza. Gracias por manifestarte en todo tipo de circunstancias. Hoy queremos confiar en ti más completamente. Afirmamos el hecho de que tú tienes las respuestas. Nuestro foco está en agradarte siempre. Acepta nuestro compromiso ahora, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La historia de Daniel ha animado e inspirado a personas de todo el mundo. Pocas personas han tenido más acción acumulada en una vida que Daniel. Él fue, sin duda, uno de los superhéroes de Dios en la vida real. A veces podemos sentirnos abrumados cuando luchamos con los desafíos de la vida en un mundo hostil y secular. Pero si estás buscando maneras de vivir una vida mejor y encontrar la paz interior y la verdadera felicidad, si te gustaría acercarte a Dios, entonces me gustaría recomendarte el regalo que tenemos para todos nuestros espectadores. Disfruta de forma gratuita de esta magnífica guía de estudios sobre el libro de Daniel. quecurso.es. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso en el catálogo e inscribirte para avanzar en las lecciones a tu ritmo y desde cualquier lugar. Sumérgete en el libro de Daniel a través de quecurso.es. Si te ha gustado el viaje de hoy a la antigua Babilonia y nuestras reflexiones sobre la vida y tiempos de Daniel, entonces asegúrate de unirte a nosotros de nuevo la semana que viene, cuando compartamos otro viaje vital juntos. Hasta entonces, recuerda el destino final del viaje de la vida. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron.